paso más a obtener mi título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho trabajo tiene como título La presunción de ilegitimidad del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como fundamento de la nulidad absoluta del mismo. Pero antes de empezar a desarrollar mi trabajo, con el permiso de ustedes los jurados, me iré al marco metodológico para que así ustedes puedan tener una mayor claridad y entendimiento de lo que se va a ir desarrollando en este trabajo. La modalidad, tipo y diseño es de tipo documental descriptiva, es una investigación de campo tipo documental y constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a las interrogantes y comprobar la hipótesis de la investigación. Ahora sí, nos vamos a ir al planteamiento y la formulación del problema. ¿Qué nos surge? Un interrogante. Puede considerarse que el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido dictado bajo los parámetros legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela, que permita establecer la real y efectiva legalidad del mismo. Y como surge un interrogante, también surge un objetivo general, que es analizar la presunción de legitimidad y por lo tanto la legalidad del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictada el 26 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de Venezuela, y establecer la legalidad o ilegalidad del mismo. Y tenemos también los objetivos específicos, que en este caso son 3 objetivos específicos, y son analizar la naturaleza jurídica de los actos administrativos y de los actos legislativos de la Asamblea Nacional. 2. Establecer los fundamentos legales del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictado el 26 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional. Y 3. Analizar y establecer si los fundamentos legales del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictado el 26 de diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de Venezuela, se desprende la legalidad o legalidad del mismo. Ahora tenemos el marco teórico. En el marco teórico encontramos las limitaciones. Estas limitaciones, como bien sabemos, estamos viviendo una pandemia, lo cual nos puso una restricción, si así lo podemos decir, en el momento de la investigación. Sin embargo, nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo y hicimos esta investigación por medio de internet, por medio de documentales, por medio de otros trabajos de investigación de personas como colegas y documentales, que esto nos ayudó a desenvolver todas nuestras interrogantes y hacerles llegar a ustedes toda la investigación que nosotros queríamos plantearle para que ustedes puedan tener el pleno conocimiento de la misma. Los antecedentes de la investigación, como bien nos nombrado, tenemos uno a Marisol Balbuena en el año 2010 y su tesis llamada La función notarial y principios rectores, así como también tenemos una colega graduada en la Universidad José Antonio Páez, que su tesis tenía por nombre La naturaleza de los actos dictados por el notario como funcionarios con competencia para dar fe pública de sus actos. Esto fue en el 2011. Y en tercero tenemos el trabajo de Moya Millán en el 2009, denominado Los medios de control y la constitucionalidad de Venezuela. Estos fueron algunos trabajos que nos sirvieron de guía para nuestra investigación. En el marco teórico también encontramos las bases teóricas y es el principio de supremacía constitucional.
Este principio está establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna y es un principio que se ubica por encima de todas las normas jurídicas internas y externas. El principio de legalidad. El principio de legalidad se virtúa en los poderes públicos y se da conforme a la ley por medio de la pena de invalidez. El principio de presunción de legitimidad. Este principio de presunción de legitimidad es un atributo de orden legal y que admite prueba al contrario. Y está sustentado por lo que podemos denominar la autotutela administrativa. La jerarquización normativa de los actos administrativos. Esta jerarquización podemos decir que son las resoluciones, ordenanzas, providencias y todos aquellos actos dictados por alguna autoridad administrativa. Los actos legislativos es aquella acción que formula una regla impersonal abstracta. Y los actos administrativos, como bien conocemos, son aquellos que pueden modificar, extinguir y crear. Las bases legales o fundamentos jurídicos de la investigación. Tenemos en primer lugar el estatuto de ser un reglamento, no es un instrumento legal que haya sido dictado por la Asamblea Nacional en ejecución directa de la Constitución, es decir, no es un acto de rango constitucional, sino de carácter sublegal. Se trata de un estatuto, por lo tanto no es un reglamento, o sea, es un acto administrativo de carácter sublegal y no es una ley, ni mucho menos tiene rango de ley. ¿Por qué no decimos que es una ley, ni mucho menos que tiene rango de ley? Porque no sigue los parámetros que la misma ley nos dice para que pueda ser creada. Del estatuto tampoco se coelige que en Venezuela se haya dado los presupuestos previstos en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto dice que esto no se extingue, así sea por fuerza mayor. Las bases legales y fundamentos legales de investigación. También tenemos el estatuto objeto que representa el estudio. Fue dado y firmado y sellado en sesión de una Asamblea Nacional celebrada en forma virtual por decisión de la Junta Directiva. Es decir, no fue dictado en el seno de la Asamblea, sino por una comisión delegada, de lo que se desprende que no es un acto legislativo a la Asamblea Nacional, sino un acto administrativo que dicha comisión delegada dictó. Esto quiere decir que cuando se va a establecer una ley o un estatuto, esto tiene que ser firmado por todo el pleno de la Asamblea Nacional, por todos los diputados que la contengan. En este caso no fue así, sino fue un dicho grupo de diputados quienes firmaron este estatuto. Así que por lo tanto no puede tener validez como una ley porque no lo firmaron todos. Las conclusiones. Desde el punto de vista material constituye un verdadero acto administrativo de carácter normativo y no una ley. Se dice que es un acto administrativo y no una ley, porque para hacer una ley se debe seguir todos los parámetros que nos dice nuestro reglamento. Inclusive en el artículo 192 de la Constitución dice que los diputados tendrán un tiempo de 5 a 6 años y solamente podrán seguir cuando sea reelecto, no por medio de un estatuto o una ley como ellos quisieron crear. Al no ser un acto legislativo sancionado por la Asamblea Nacional, una ley formal, sino un acto administrativo, imposibilita constitucionalmente que el mismo pueda aplicarse dado a las normas constitucionales. Como bien lo expliqué, no puede aplicarse porque no cumple con las normas constitucionales, es algo inconstitucionalmente. Se está en presencia de un estatuto y no una ley, tal como bien lo denominó la propia Asamblea Nacional. Efectivamente está en presencia de un estatuto, como ya lo venía explicando, y no de esta dicha ley. Lo que pasa es que dentro de este estatuto ellos quisieron establecer una ley para ampliar su tiempo como diputados. Y 4. El estatuto que rige más el carácter de un reglamento que de una ley.
El estatuto fue simplemente aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional y no por el Pleno de la misma. Como les venía diciendo, no fue por el Pleno, sino solamente por una comisión, por lo tanto no puede ser válido. Por lo que al no pasar por el proceso legislativo constitucionalmente establecido, no fue ni discutida ni aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que es ilegal, no tiene validez. Y bueno, muchísimas gracias, espero que hayan comprendido y entendido todo lo que establece la legalidad e ilegalidad, que se debe seguir parámetros que los mismos reglamentos nos los dicen y nos los dictan, para así poder crear una ley. Muchísimas gracias, esto fue todo mi trabajo de investigación.